a este webinar que entra dentro del ciclo de webinars que estamos desarrollando desde el área de internacional para promocionar o para ofrecer soluciones a aquellos problemas con los que os vais encontrando a la hora de abordar vuestro proceso de internacionalización. Antes de centrarme en la introducción del webinar, la presentación, bueno, pues quiero presentarme. Mi nombre es María Montesinos, soy técnico del Departamento Internacional de la Cámara de Comercio de Valencia y, bueno, pues muchos de vosotros ya nos estáis poniendo cara, ya nos conocemos desde hace un tiempo, pero, bueno, pues es un placer daros la bienvenida en este nuevo webinar, hoy lunes 6 de noviembre. Hoy vamos a hablar sobre el tema de contratos internacionales, es un tema muy interesante, muy importante y determinante para que las operaciones de comercio internacional alcancen éxito, sean un éxito o sean un fracaso. Por lo tanto, bueno, tan importante es ver los aspectos positivos como prevenir todas las partes negativas con las que nos podamos encontrar. Es un tema que obviamente en una hora no se puede profundizar lo suficiente como para llegar a determinar que somos expertos o que tenemos el control sobre este área y tal vez ni en una hora, ni en una semana, ni en... ¿Por qué? Porque es un tema delicado y por eso hay profesionales como la persona con la que hoy contaremos y que ahora os presentaré, que son expertos en este ámbito y que pueden ayudarnos y realmente tener esa tranquilidad de contar con un experto y personas profesionales y especializadas en el ámbito jurídico internacional. Voy a centrarme en lo que sería la parte inicial de la presentación y después os presentaré a la persona que hoy nos acompaña, que además de ser una profesional y una experta es una gran compañera. Y después ya le cederé la palabra y se abrirá su presentación. Y bueno, pues ya sabéis que vais a poder presentarle y plantearle todas las preguntas a través del chat que ahora os presentaré. Deseamos que este ciclo de conferencias, de webinars que estamos desarrollando sean una oportunidad para recoger, como os estaba comentando, todas vuestras sugerencias, dudas y consultas, puesto que es clave para poder adaptar nuestra oferta de servicios a vuestras necesidades y a los requisitos y a las problemáticas con las que os encontráis en el desarrollo de vuestra actividad. Nuestro compromiso es total. Todo el equipo de Internacional está dedicado a las empresas exportadoras y queremos ser vuestro apoyo en el camino hacia la exportación, hacia la internacionalización y a la consolidación de mercados internacionales. Además, bueno, pues os compartiré ahora en el chat una serie de enlaces que consideramos importantes para que los tengáis en cuenta. Entre otros, bueno, pues las próximas jornadas que vamos a desarrollar, entre otros el canal de YouTube para que podáis ver este webinar y otros que estamos desarrollando y que vamos a desarrollar en las próximas fechas. Y entre otros también, por ejemplo, una jornada que vamos a llevar a cabo dentro de unas semanas vinculada con el tema que hoy nos ocupa porque, bueno, pues si os interesa, nos encantaría poder veros, en este caso sería presencialmente, será una jornada que haremos en Cámara Valencia y bueno, pues compartiré con vosotros el enlace y ahora posteriormente la ponente dará más profundidad sobre la misma. Voy a compartir brevemente con vosotros el enlace sobre el portal de internacionalización. Y, bueno, pues simplemente quería destacar dentro de este portal las iniciativas más relevantes que estamos llevando a cabo. Consideramos que toda la información que aparece en el mismo es de valor para vosotros, pero bueno, brevemente indicaros que el portal de internacionalización se estructura en estos servicios: promoción exterior, asesoramiento, tramitación, formación y talento. Importante, fundamental para cualquier contacto con nuestro personal, con nuestro departamento, a través de este botón rojo del portal de internacionalización. Y, bueno, pues, ¿qué podemos ver en este portal?
bueno, pues encontráis lo que sería la agenda con todas las actuaciones que tenemos prevista, pues desde la que estamos hoy realizando a una serie de eventos que vamos a realizar a lo largo de este mes y del mes que viene, ¿vale? Me parece muy interesante que le echéis un vistazo. La mayoría son online, pero también hay alguna presencial, por lo tanto, pues bueno, sería una oportunidad también para poder compartir este rato de manera conjunta. Luego también que sepáis que existe este apartado sobre las necesidades que podéis encontrar, por ejemplo, la parte de formación de equipo, invertir en Valencia, proteger mi empresa en el exterior, el apartado que hoy nos ocuparía con respecto a la parte de contratos, informes jurídicos, registro de marcas, ¿vale? Y desplazamiento de trabajadores, etcétera, etcétera. En cada uno de los servicios podéis entrar y podéis echarle un vistazo. Luego tenéis el apartado relacionado con las soluciones que se ofrecen a cada una de estas situaciones que hemos planteado inicialmente, servicio jurídico internacional, asesoramiento en comercio internacional, ayudas a la internacionalización y, bueno, pues si aquí tenéis alguna duda, algo que queráis buscar, tenéis el buscador, ¿vale? Tenemos aquí un apartado interesante sobre noticias. Como veis, tratamos que estas noticias estén lo más actualizadas posibles. Importante también que podáis suscribiros si os interesa nuestra newsletter. Aproximadamente cada 15 días os enviamos información sobre futuras jornadas o eventos que estamos realizando. Y, bueno, pues también voy a ir hacia arriba, espero no marearos. Hay un apartado muy interesante que es el de estudios e informes que, bueno, pues vamos publicando con carácter totalmente periódico, actualizado, noticias sobre diferentes mercados, por ejemplo, pues mercado de Polonia, Estados Unidos, Bulgaria y muchos otros estudios que consideramos pueden ser de vuestro interés. A medida que vamos haciendo jornadas sobre estos mercados se van actualizando. Por ejemplo, este jueves vamos a hacer una jornada sobre Indonesia y enseguida os pasaremos información sobre la misma. Y bueno, sin extenderme ya más, porque la jornada de hoy es una jornada muy interesante y que, bueno, pues que vamos a profundizar en la misma con mucho interés y con mucho, digamos, ahínco. Os voy a presentar, antes de comenzar con esta presentación, a mi compañera Sandra Serra. Sandra es la responsable del área jurídico internacional de la Cámara de Comercio de Valencia. Ella se dedica en su día a día a apoyar, a solucionar problemas entre empresas o situaciones con las que se encuentran empresas en el ámbito internacional para, bueno, pues eso, desde la parte inicial, desde pues, la prevención ante estos posibles problemas, que normalmente eso se hace a través de lo que hoy nos ocupa, los contratos, a la solución posterior de posibles litigios o problemas que se encuentran a nivel internacional. No me voy a extender más, te cedo la palabra, Sandra. Gracias por estar hoy con nosotros. Ya sabéis la dinámica del webinar, os escribiremos a través del chat para que tengáis los enlaces que hemos hablado y cualquier duda que vayáis teniendo, por favor, plantearla y al final de la intervención de Sandra se formará un coloquio. Gracias, Sandra. Muchas gracias, Mariam, por tu explicación. Buenos días a todos y a cada uno de vosotros que estáis aquí con nosotros en el día de hoy participando en este webinar. Como bien os ha indicado mi compañera Mariam, hoy vamos a hablar de los contratos internacionales. Os voy a dar única y simplemente una serie de pautas para que vosotros conozcáis cuáles son aquellas necesidades y aquellos aspectos jurídicos que deberéis plantearos a la hora de negociar cualquier tipo de operación. Como bien os hemos adelantado, vamos a hacer también una jornada centrada en el contrato de compraventa internacional que la realizaremos el día 23 de este mes presencialmente junto con Javier Garí. Hablaremos de las garantías bancarias que deben ir siempre anudadas a cualquier tipo de contrato de compraventa internacional. Entonces, yo sin más os voy a dar paso a la presentación que vamos a hacer en el día de hoy. Esta presentación, como
como bien os he indicado, va centrada principalmente en dos aspectos. El primero, en conocer aquellas nociones básicas centradas en la contratación internacional, y en segundo lugar nos centraremos en los contratos internacionales más utilizados. Vamos a hablar con carácter general de ellos, no vamos a adentrarnos en qué consiste cada uno de dichos contratos, porque nuestra idea es poneros en conocimiento de la existencia de los mismos, y para el caso de que veamos necesario, porque así vosotros nos lo solicitáis, de realizar una jornada sobre este contrato más a fondo, pues proyectaremos una jornada presencial para que por parte de las empresas interesadas y por parte de los profesionales de cámara pues podamos compartir una jornada para tratar estos temas. Empecemos. Vamos a hablar de nociones básicas en contratación internacional. Lo primero de todo que tenéis que tener claro a la hora de contratar a nivel internacional es que existe un principio básico, y es el principio de libertad entre las partes. ¿Qué significa esto? Que las partes deben negociar lo que así consideren conveniente, siempre y cuando no exista una normativa que prohíba establecer una condición que las partes hayan pactado. Esto es esencial en la práctica internacional, porque nos facilita mucho así el trabajo en la negociación. Luego, es muy importante que vosotros sepáis que evidentemente es igualmente eficaz firmar un contrato como pactar un acuerdo verbal entre las partes. Luego, como bien os ha indicado Marian, si no hemos firmado un contrato por escrito, será muchísimo más complicado poder acogernos a esas pautas, a esas condiciones que hemos pactado, porque no tendremos un contrato o un documento que avale esa posición que nosotros estamos defendiendo. También es necesario, antes de empezar a negociar, que nos apoyemos en expertos que nos den seguridad jurídica en nuestra negociación, porque no es lo mismo conocer, y como bien os he puesto aquí en esta diapositiva, la legislación española, sino que vamos a necesitar conocer la legislación aplicable en otro país. ¿Por qué? Porque nos encontramos en una negociación internacional. Normalmente nos vamos a encontrar que vamos a negociar con un socio local de otro territorio que se encuentra en otro país diferente. Necesitamos conocer cuál es la ley de ese país para poder redactar adecuadamente ese contrato. No es lo mismo, no es el mismo sentido que le podamos dar con la legislación española a una determinada cláusula que la que le podamos aplicar en otro país diferente. Por tanto, necesitamos tener apoyo en ambos países, tanto aquí en España como en el país en el que estemos negociando. ¿Por qué digo esto? Porque, como bien os pongo también aquí en la diapositiva, seguramente nos encontremos ante diferentes formas de internacionalización. ¿Qué es esto? Pues no solo nos podemos encontrar ante un contrato en el que nos encontremos ante un socio local, sino que nos encontremos ante una figura como puede ser una sucursal, una filial o una joint venture, en la que necesitemos conocer cuál es la legislación de ese país a la hora de poder firmar una sociedad en dicho estado. Otra de las pautas que nosotros debemos conocer a la hora de negociar con la otra parte es decidir el idioma que va a regular ese contrato. Esto es fundamental, es una de las cláusulas que está al final, como bien os he puesto a continuación, el tema de la ley aplicable o jurisdicción o arbitraje. Estas cláusulas que se encuentran al final de nuestro contrato son necesarias que las pactemos con carácter previo siempre
a firmar un contrato, porque no es lo mismo firmar un contrato con la ley aplicable india que con la ley aplicable española. ¿Y es posible pactar esa ley aplicable? Por supuesto que es posible. Asimismo, también debemos de firmar y pactar esa jurisdicción aplicable o arbitraje. Hablaremos también en este webinar qué es el arbitraje y cómo debemos de pactarlo. Luego también tenemos que tener en cuenta aquellos aspectos que, si derivado de un contrato de distribución, van a ir anexos a ese contrato. Hablaremos también de algunos derechos que son complementarios, como los derechos de propiedad intelectual o derechos de propiedad industrial. Debemos de conocer también, como bien os he dicho, el tema de la normativa fiscal y laboral aplicable a esa situación, a esos desplazamientos, si en ese contrato que nosotros estamos firmando va anexo desplazar algún tipo de trabajador. Deberemos conocer también esa situación y cómo nos aplica. Por tanto, aquí os he puesto unas pautas que debemos de tener clara y deberíamos de tener ese checklist puesto en nuestra hoja de ruta con carácter previo a firmar un contrato. ¿Qué documentos nosotros nos podemos encontrar y nos debemos plantear firmar antes de firmar un contrato? Pues bien, nos podemos encontrar ante un acuerdo de confidencialidad que se llama en nuestra práctica internacional NDA, Non-Disclosure Agreement. Este acuerdo no es más que un acuerdo, como bien indicamos aquí, un acuerdo de no divulgación, porque con carácter general muchas veces las empresas, antes de firmar un acuerdo base o un contrato en donde pactaremos cada una de las obligaciones que tendrán ambas partes, estamos transmitiendo información esencial para nuestra empresa. Esto es fundamental que las partes lo tengan debidamente asegurado. ¿Y cómo lo vamos a asegurar? Pues con estos acuerdos de confidencialidad entre las partes que pactan, pues bueno, qué pasa si existe una transmisión de esa información fuera de ese acuerdo y qué pasa si no se llega a firmar un acuerdo contractual como tal. ¿Qué pasa con esa información? Pues evidentemente deberemos regular ese uso de esa información que estamos transmitiendo. También nos podemos encontrar entre acuerdos denominados MOU en la práctica internacional, que son acuerdos previos mediante la cual las partes fijan sus, pues bueno, los futuros, fijan los puntos clave del futuro acuerdo. Estos documentos que son previos a cualquier tipo de negociación, sí que os indicaré que no tienen eficacia jurídica como tal, pero sí que nos servirán para ir avanzando en nuestra negociación. Son acuerdos mediante los cuales las empresas fijan sus intenciones a la hora de posteriormente poder firmar un acuerdo, poder constituir una sociedad y al final es fijar las bases de ese futuro acuerdo y de ese futuro entendimiento. También nos podemos encontrar ante un precontrato. Al final esto no será más que un acuerdo y un convenio entre dos o más personas o entidades mediante los cuales se comprometen a celebrar un contrato. En contraposición con el documento indicado anteriormente, esto sí que va a generar obligaciones jurídicas entre ambas partes. Una vez ya tenemos claro cuáles son, como bien os he indicado, la información jurídica que debemos de tener en cuenta y hemos tenido en cuenta los documentos previos a firmar nuestro contrato, deberemos tener claro cuáles son las cláusulas básicas que debemos desarrollar y debemos redactar
por las partes. Como bien conocéis, lo primero que deberemos conocer y establecer cuáles son los sujetos y cuáles son las partes intervinientes en dicho contrato. Deberemos identificar quién es la persona firmante de esa sociedad y deberemos verificar que esa persona firmante tiene poderes suficientes para firmar en representación de la sociedad. Deberemos indicar también cuál es el objeto de ese contrato. No es lo mismo firmar un contrato de compraventa que un contrato de distribución, que un contrato de suministro, ni un contrato de licencia. Deberemos establecer bien qué contrato y cuál es va a ser el objeto de esa relación entre ambas partes. Deberemos fijar también la duración de dicho contrato. Los contratos, como bien sabéis, pueden ser de duración determinada y de duración indeterminada, considerándose como tal los contratos indefinidos. Deberemos establecer también cuáles son las obligaciones de las partes. Es muy importante conocer qué obligación va a tener cada una de las partes, para luego, posteriormente, poder exigir esas responsabilidades. ¿Qué formas de pago y qué garantías me voy a encontrar yo en esa práctica internacional? Todas las formas de pago que nosotros podemos tener en mente, a lo mejor en esa situación específica no es posible o a lo mejor el territorio no nos permite establecer esa forma de pago que nosotros estamos acostumbrados a establecer. Debemos conocer, por tanto, como bien os he indicado anteriormente, la situación jurídica del país y la legislación aplicable a ese contrato. ¿Qué pasará también con los derechos de propiedad intelectual o industrial que van anexos a ese contrato? Veamos también esas cláusulas de resolución. No indiquemos cláusulas generalistas, sino lo que mejor se aplica a cada contrato es poder establecer en qué condiciones y en qué causas podemos resolver ese contrato. Y establecer también así cláusulas de fuerza mayor o penalización en causa de incumplimiento. Luego, como bien os he indicado anteriormente, deberemos determinar esas cláusulas de jurisdicción y ley aplicable. Y aquí nos vamos a detener. Me voy a detener en las últimas cláusulas que yo os he indicado anteriormente, que son esenciales para poder definir bien ese contrato y poder pactar adecuadamente, como son la determinación de la jurisdicción o arbitraje y la ley aplicable. Para determinar esta ley aplicable debemos conocer y debéis conocer todos que existe un reglamento, que es el Reglamento de Roma I, que establece que en defecto de que las partes hayan pactado una ley aplicable a dicho contrato, cuáles van a ser las pautas que me van a conllevar a que yo pueda determinar que la ley aplicable al contrato es una u otra. Indicaros que este reglamento de Roma I se aplica única y exclusivamente a materias civiles y mercantiles cuando existen situaciones de conflicto de leyes. No se aplicará, por tanto, a otras materias como son las materias fiscales, aduaneras o administrativas. Este reglamento de Roma I es muy fácil siempre que nos encontremos ante sociedades que se encuentren dentro de la Unión Europea. En defecto, porque como bien os he indicado, si nos encontramos dentro del ámbito de la Unión Europea y no he establecido cuál es la ley aplicable y no he pactado con carácter previo a nuestro contrato que la ley aplicable, por ejemplo, va a ser la ley española, podré acudir a este reglamento y este reglamento me determinará en función de una serie de pautas cuál es la ley aplicable. Con carácter general, si el contrato se ha realizado aquí en España, la ley aplicable será la ley española.
Sin embargo, existen también unas excepciones a la regla general que yo os indico y que las empresas deben de conocer. ¿Cuáles son esas excepciones? Pues bueno, en los contratos de distribución la ley aplicable será la ley del distribuidor. En los contratos de franquicia será el contrato de la ley del franquiciado. Y en los contratos del inmueble va anexo a la ley donde se sitúa el inmueble. Esto las empresas deben conocerlo con carácter previo a la hora de firmar un contrato, porque a lo mejor no nos interesa que las partes decidan y determinen cuál es la ley aplicable, que sea la española, porque según el reglamento de Roma I, la ley aplicable será la española en función de la normativa y de las condiciones generales de dicha norma. Esto es muy importante que las empresas lo conozcan. A continuación, ya hemos determinado cuál es la ley aplicable y la hemos pactado como tal, o si no la hemos aplicado como tal y no la hemos pactado en nuestro contrato, conoceremos que con carácter general la ley aplicable es la española. La segunda cláusula que nosotros debemos conocer también y que debemos pactar con carácter previo es qué va a pasar si una de las partes ha incumplido ese contrato y debo de acudir tanto a una vía judicial o a una vía arbitral. ¿Puedo pactar y debo pactar cuál va a ser el juez competente? Por supuesto que sí. Y así deben planteárselo las empresas con carácter previo. Deben elegir cuál va a ser el juez competente que va a decidir ese futuro litigio derivado de esa relación contractual. Y como bien os he indicado antes, en defecto de que las partes hayan determinado cuál va a ser el juez competente porque las partes no hayan llegado a un acuerdo, dentro del ámbito de la Unión Europea también existe un reglamento, que es el Reglamento de Bruselas I, mediante el cual también se establece unas pautas en defecto de acuerdo. Con carácter general siempre será el domicilio del demandado. Es decir, cuando nosotros tengamos un contrato y no hayamos pactado que el juez competente sea el juzgado de Valencia, pero nos encontremos ante sociedades que se encuentran domiciliadas dentro de la Unión Europea, sí que podremos acudir a ese reglamento de Bruselas I y podremos establecer dónde tengo que yo interponer esa demanda, porque habrá unas reglas que me la determinarán, salvo materias exclusivas que también establece el reglamento de Bruselas I. Es muy importante que nosotros pactemos así esa determinación de juez competente, porque si no si nos encontramos ante sociedades que se encuentran fuera de la Unión Europea, nos podemos encontrar pues bueno, que cada una de las partes determine que el juez aplicable sea un determinado juez de un Estado independiente. Entonces, con el fin de dar seguridad jurídica a las partes, esta cláusula deberemos pactarla con carácter previo. Aquí os he puesto pues bueno, unas cláusulas que yo suelo recomendar a las empresas para que puedan incluirlas en sus contratos. Estas cláusulas, evidentemente, para que sean eficaces, deben estar redactadas de una manera clara y determinada. No podemos establecer que la resolución de nuestra controversia sea el juzgado de España, porque deberemos determinar cuál va a ser el juez competente o el arbitraje competente. Y tendremos que determinar, para el caso de que sea una corte arbitral la que consideremos que sea la que debe resolver nuestro conflicto, debemos determinar qué corte arbitral será la que va a resolver ese contrato.
¿Qué es el arbitraje y por qué consideramos que las empresas deben de conocer el arbitraje en lugar de poder determinar que un juez es competente a la hora de resolver un litigio? Pues bueno, el arbitraje es un sistema alternativo de solución de conflictos que se da muchísimo en la práctica internacional y es una manera alternativa mediante las cuales las partes pueden someter el conflicto que tengan en relación a un contrato a una sede arbitral, pues bueno, de reconocido prestigio. Como bien os he indicado antes, sí que en defecto de pacto de poder acudir a un juez determinante, sí que tenemos unas normas que me pueden determinar a qué juez tengo que acudir. En contraposición, para poder acudir a un arbitraje, debo de haberlo pactado de una manera expresa en dicho contrato. Es decir, que si yo en un contrato no he pactado y no he acordado que mi conflicto deberá ser resuelto por un arbitraje, no podré acudir a esa institución arbitral, con lo cual es obligatorio incluir esa cláusula arbitral en dicho contrato. ¿Qué cortes de arbitraje nosotros recomendamos? Pues bueno, aquí os he puesto dos, tanto la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París como la de Londres. La verdad es que son instituciones que funcionan muy bien, que tienen también su página web, con lo cual las partes pueden conocer con carácter previo el reglamento de la Corte de Arbitraje, cómo funciona, qué cláusula debo incluir y luego qué gastos va a conllevar ese arbitraje. Aquí os pongo también la cláusula redactada que nosotros deberemos incluir en ese contrato. Esta cláusula se llama convenio arbitral. Como bien os ha indicado Mariam, yo os facilitaré estas cláusulas para que todos puedan incluirla en sus contratos. ¿Qué tipos de arbitraje nos podemos encontrar? Pues bien, nos podemos encontrar ante arbitrajes de derecho y ante arbitrajes de equidad. Para dar mayor seguridad jurídica, deberemos indicar en nuestro contrato que el arbitraje al cual deberemos someter nuestro litigio deberá ser un arbitraje de derecho, es decir, un arbitraje según unas normas de derecho pautadas. Esto nos dará mayor seguridad jurídica. Debemos conocer, como bien debemos conocer y debemos tener a nuestro alcance que el arbitraje cuenta con asesores jurídicos especializados en la materia, con lo cual no es lo mismo acudir a un juzgado de primera instancia, un juzgado de lo mercantil que conoce todas las materias civiles y mercantiles, que acudir a un arbitraje de derecho de la competencia mediante el cual tenemos un árbitro especializado en esa materia exclusiva. Eso nos dará muchísima más agilidad y nos dará muchísima mayor facilidad a la hora de poder resolver ese problema. También contaremos y se cuenta principalmente con traductores a la hora de poder pues bueno, acompañar a ese arbitraje. Conocer también, como bien os he indicado, pues esa sede arbitral y antes de poder elegirla y agotar también, pues bueno, mediante una mediación intentar acudir a una vía, pues bueno, previa antes de acudir a un arbitraje o a un juzgado. ¿Por qué es preferible acudir a un arbitraje en lugar de acudir a un juzgado? Pues bueno, principalmente por la especialización, como os he indicado, del árbitro que va a resolver ese conflicto. Luego los plazos son plazos muchísimo más cortos que en lugar de ir a un juzgado, porque normalmente, pues bueno, dependiendo también de la corte de arbitraje y del reglamento que tenga para regular ese arbitraje, normalmente suelen ser 6 meses desde que se presenta esa demanda
en la corte arbitral la obligación del árbitro de dictar el laudo, que no es más que sino que la resolución a ese conflicto. En contraposición pues bueno, a todo lo beneficioso que es el arbitraje, en contraposición pues bueno, nos encontramos ante un laudo que no es posible recurrir. En cambio, en un juzgado sí que es posible recurrir esa resolución. Pues bueno, nos tendremos que plantear a la hora de presentar un arbitraje qué nos interesa más. Pues bueno, tener una resolución rápida a pesar de que no pueda recurrirlo, o tener una resolución mucho más lenta o acudir a un juzgado. También dependerá de cada una de las partes. También os indicaré que el arbitraje es confidencial, mientras que en un juzgado, pues bueno, la información suele ser más pública, y hay muchas veces que a las partes, a las empresas les interesa que si está sometida a un conflicto judicial, pues bueno, que no les genere eso una mala carta de presentación frente a futuras operaciones comerciales. Principalmente el arbitraje será en práctica internacional porque pues bueno, la especialización que se ofrece en un arbitraje no es lo mismo que la especialización que se puede dar en un juzgado, y luego la rapidez mediante la cual las partes tienen la resolución de ese conflicto. Una vez elegido ya que debemos acudir a un arbitraje, ¿podemos ejecutar ese laudo? Evidentemente sí. Tenemos resolución inmediata cuando nos encontramos ante sociedades que se encuentran dentro de la Unión Europea. Si nos encontramos ante sociedades que se encuentran fuera de la Unión Europea, que no han firmado el convenio mediante el cual se tiene que homologar pues bueno, esa sentencia o ese laudo dictado en un estado completamente diferente, tenemos que iniciar un procedimiento de exequatur. Esto funciona igual tanto con una sentencia dictada por un juez extranjero como con un laudo arbitral. Será un procedimiento que debemos utilizar para homologar esa sentencia, ese laudo o esa resolución, o en este caso también nos podremos encontrar ante un título judicial que debe ser ejecutado en otro territorio. Pues ese procedimiento lo tendremos que iniciar. Una vez terminada la primera parte en la que os he indicado cuáles son las cuestiones previas que debéis conocer a la hora, pues bueno, a la hora de plantearos firmar un contrato, qué documentos, hemos hablado ya de qué cláusulas deben tener ese contrato, cuál es la legislación aplicable, cuál es el juez aplicable, qué es el arbitraje. Una vez ya tenemos claro cuáles son esas cláusulas que van a regular, pues bueno, nuestra contratación internacional, vamos a hablar, pues bueno, con carácter muy sencillo de aquellos contratos más utilizados en la práctica internacional. Vamos a hablar de 4 contratos. En primer lugar, hablaremos del contrato de compraventa internacional. Del contrato de compraventa internacional, como bien sabéis, existe una convención de las Naciones Unidas que regula los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Si alguno quiere conocer cuál es esa convención, pues bueno, me la puede solicitar por correo electrónico, que ahora al final os daré el correo electrónico para cualquier duda que me la podáis consultar. Esta convención, la verdad es que es muy útil porque regula los derechos y obligaciones de las partes. Como bien os he indicado al principio de este webinar, en ese contrato que, pues bueno, que estamos negociando, debemos de indicar cuáles van a ser las obligaciones de cada una de las partes, para conocer, en caso de incumplimiento, si la parte contraria tenía razón o no tenía razón a la hora de desplegar, pues bueno, una determinada
conducta. Esta convención determina claramente cuáles son las obligaciones de las partes y la podemos utilizar como, pues bueno, como esquema a la hora de poder establecer qué es lo que tiene que hacer el comprador y qué es lo que tiene que hacer el vendedor. ¿Qué cláusulas nosotros regularemos en ese contrato de compraventa internacional? Pues bueno, es muy importante identificar a las partes, es muy importante identificar esa fecha del contrato, es muy importante también describir ese producto, no describamos un producto con carácter general. Si son varios productos los cuales nosotros estamos vendiendo, deberemos identificar cada producto, la medida, el peso, para que luego, si existe cualquier tipo de problema, podamos acudir a ese contrato que nosotros hemos pactado por escrito y poder indicar a otra parte, no has cumplido porque tú me firmaste que me ibas a entregar este producto con esta determinada calidad y no es el producto que usted a mí me ha entregado. Tendremos que establecer también esa duración y esa forma de pago. Pues bueno, las formas de pago en práctica internacional son distintas. Vosotros conocéis que existe el crédito documentario, el pago por adelantado, el pago garantizado. Existen diferentes formas de pago, pero que no todos los países pueden utilizar la misma dependiendo también de la seguridad de cada territorio. Ahondaremos más en el próximo taller que tenemos el día 23 de noviembre de cuáles son las distintas formas de pago que nosotros recomendamos en nuestros contratos de compraventa. También, ¿qué garantías le vamos a dar a un producto? Debemos conocer, hay productos que son perecederos y debemos darle una garantía determinada. Asimismo, establecer un seguro y el Incoterm que va a regular esa compraventa internacional para conocer dónde empieza y dónde termina la responsabilidad de ese transporte. Luego, el tema de la resolución de ese contrato, cuándo el contrato se va a poder resolver y en qué condiciones. Luego, ¿qué pasa si existe algún incumplimiento porque la parte no me ha entregado el producto en las condiciones establecidas? Pues tendremos que determinar ese incumplimiento, cuándo y qué efectos produce. Y luego, bien, como os he indicado al principio de la exposición, la ley aplicable a ese contrato y la jurisdicción o el árbitro competente para resolver. En segundo lugar, ¿qué otros contratos nos encontramos? Pues nos encontramos ante los contratos de intermediación. Los contratos de intermediación será con carácter general principalmente dos: el contrato de representación o el contrato de agencia. Entiendo que cada uno de vosotros conoce las diferencias entre un contrato de representación y un contrato de agencia. Un contrato de representación es cuando yo tengo a una persona dentro de mi empresa a la que le doy la facultad de que me pueda captar y me pueda intermediar para la búsqueda de aquellos clientes. No es más que un contrato laboral. En cambio, el contrato de agencia es un contrato mediante el cual yo contrato a una persona agente, es una persona ajena a mi entidad jurídica, para que pueda intermediar como persona independiente para la captación de aquellos clientes que me puedan aperturar la entrada en un determinado territorio. Es muy importante que vosotros conozcáis que ese contrato que nosotros estamos firmando con un agente, indiquemos así que ese agente no tendrá la facultad de firmar ese futuro contrato o ese futuro de contrato de compraventa o de suministro, porque al final este agente no es más que un intermediario. Lo que hace él es buscar clientes para nosotros con la
capacidad única y exclusivamente de intermediar, no firmar. Esto es muy importante y tiene que ver mucho con los convenios de doble imposición, porque en determinadas ocasiones, pues bueno, dependiendo de la ley aplicable y dependiendo de cada territorio, se podrá determinar que si un agente tiene facultad para posteriormente firmar ese contrato de compraventa, de ese contrato de suministro o contrato pues bueno, cualquier contrato internacional que obligue a esa empresa que le ha dado ese mandato, se puede considerar que la empresa española puede tener un establecimiento permanente en ese territorio simplemente por el hecho de que el agente pueda firmar ese contrato, con lo cual deberemos conocer cuáles son las obligaciones que le hemos dado a esa agente y de si tiene facultad o no tiene facultad para poder firmar en nombre de la empresa. También tendremos que tener en cuenta que podemos encontrarnos ante un agente exclusivo o no. También tendremos que regular en ese contrato de intermediación con ese agente qué pasa cuando nosotros resolvamos la relación entre las partes. Existe una obligación de indemnizar a ese agente por la clientela que nos ha generado a la empresa. Tendremos que pactarlo. ¿Qué indemnización le ofreceremos? También podremos pactar qué pasa con el pacto de no competencia. La gente se va a poder dirigir a esos clientes una vez finalizada esa relación. Pues en esa cláusula de no competencia deberemos determinar también un poco las obligaciones una vez finalizada esa relación contractual. Y al lado, como bien veis todos y cada uno de vosotros, nos encontraremos también con los contratos de distribución. La verdad es que entre los contratos de compraventa y los contratos de distribución suelen ser los más demandados por todos y cada uno de vosotros. El contrato de distribución es aquel contrato mediante el cual nosotros entregamos y transmitimos la propiedad de un producto a un distribuidor para que ese distribuidor pueda vender ese producto por cuenta y riesgo propio dentro de un determinado territorio ajeno al nuestro. Este distribuidor, en contraposición al contrato de agencia, este distribuidor sí que adquiere la propiedad del producto. Al final, este distribuidor suele ser una empresa que conoce cómo debe de introducir ese producto dentro de ese territorio y al final lo que hace es comprar determinado producto para poder venderlo en un determinado territorio. Suelen ser entidades jurídicas y normalmente la legislación aplicable es la del país del distribuidor. Tenemos que tener en cuenta que también ese contrato de distribución casi siempre va anexo a un contrato de licencia, que es el contrato que tenemos a continuación. ¿Por qué os digo esto? Porque normalmente cuando nosotros introducimos un producto en un territorio debemos de conocer también con carácter previo qué pasa con la marca que nosotros estamos introduciendo en ese territorio. La empresa debe de proteger y debe de registrar con carácter previo a su nombre esa marca. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces los contratos de distribución, las empresas no regulan esa protección de esa marca y una vez firmado ese contrato de distribución, el distribuidor registra la marca en ese territorio. Con lo cual, eso nos dará una ventaja competitiva para nosotros, porque ya no tendremos la marca registrada en ese territorio, que habremos dejado únicamente por no incluir y por no negociar en ese contrato de distribución, que el propio distribuidor haya sido quien haya registrado esa marca en su nombre. Deberemos, como os indico,
pautar y negociar ese contrato de licencia, que al final no es más que regular, pues bueno, cómo vamos a usar cualquier derecho de propiedad que nosotros tengamos, porque muchas veces las empresas nos encontramos ante empresas de tecnología que sí, que no tenemos, pues bueno, la capacidad de poder implantarnos en un determinado territorio, pero sí que tenemos posibles clientes interesados en comprarnos nuestros productos. Pues bueno, tendremos que darle a ese distribuidor la licencia en exclusiva o no, que al final no es más que un derecho de uso de poder utilizar y poder obtener un rendimiento de ese derecho. Aquí os he puesto también una serie de condiciones contractuales que nosotros deberemos incluir en ese contrato de licencia. Evidentemente, al final, cada contrato es un mundo y aquí os he puesto, pues bueno, las condiciones contractuales más esenciales. Y en último lugar, de las diferentes figuras que nosotros hemos establecido en este webinar, hablaremos de la Joint Venture internacional. Al final, la Joint Venture es un acuerdo de colaboración entre empresas que se encuentran en diferentes territorios con la intención de llevar a cabo un negocio en común. ¿Cuándo nos encontramos ante esta figura? Pues bueno, nos encontramos con Joint Venture principalmente cuando vamos a realizar cualquier tipo de obra mediante la cual pues bueno, la empresa española no tiene a lo mejor pues bueno, todo el personal, toda la maquinaria, todos esos elementos que son necesarios para llevar a cabo una obra en un territorio determinado. Pues nosotros lo que suelen hacer las empresas es firmar acuerdos de colaboración, que son acuerdos contractuales mediante los cuales cada una de las sociedades establece qué es lo que va a aportar y cuáles son las obligaciones de cada una de los socios. Pueden ser, pues bueno, yo voy a aportar material, yo voy a aportar capital y deberemos establecer cómo se van a regular cada una de las obligaciones de las partes. También cómo se van a regular, pues bueno, los acuerdos, quién va a tener más voz, quién va a tener más voto, quién va a ser también esa persona representante en ese territorio. Esto se hace principalmente con la intención a futuro de poder constituir una sociedad en destino. Una sociedad o pues bueno, una filial o una sucursal. Deberemos también, una vez llegado ese momento, conocer cuáles son las distintas estructuras jurídicas que nos podemos encontrar, pues bueno, a la hora de poder materializar esa situación. Y luego principalmente lo digo esto porque a la empresa luego lo que más le va a interesar evidentemente es repatriar esos beneficios. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a poder repatriar? ¿Va a haber cualquier impuesto fiscal que yo voy a tener que pagar tanto pues bueno, en el territorio extranjero como en mi sede social? Pues bueno, debemos de analizar esto con carácter previo. Se suele, pues bueno, conocer principalmente antes de abordar cualquier proceso de internacionalización, pues cuáles son los aspectos fiscales que me va a deparar esa operación, porque muchas veces las empresas desconocen que simplemente por el hecho de firmar un contrato ya estamos generando impuestos fiscales en el territorio, porque se puede considerar que nos encontramos ante un establecimiento permanente. Es decir, que las empresas deben conocer, pues bueno, con carácter previo, qué tipo de estructura me interesa, por qué me interesa y qué impuestos voy a tener que pagar. Pues bien, esto ya os lo he indicado, las diferencias de conocer las diferentes maneras de acceder a un territorio, como son el establecimiento permanente, la filial, la sucursal o la compra de una sociedad. Y yo creo que como ya nos hemos ajustado al
al horario establecido. Ahora vamos a dejar, pues bueno, un tiempo para que las empresas puedan, pues bueno, puedan un poco, pues, poner ahora de relieve cuáles son las consultas que tengan en relación a todos los puntos comentados en la presentación. Muy bien, perfecto. Sandra, me ha parecido muy claro, te has ceñido, como bien dices, al tiempo que se ha estipulado. Por el momento tenemos a todos los asistentes conectados, de momento no hay ninguna duda. Es el momento ahora de plantear vuestras dudas, si no las tenéis, pues no hay problema. Os hemos pasado por el chat el enlace a la información que os ha dicho Sandra con respecto a la jornada del próximo día 23 y pues al portal internacional, al enlace a los vídeos. Así que, bueno, pues si no hay ninguna duda, Sandra, te agradezco tu intervención. Ha sido muy interesante y, bueno, pues yo creo que hay que darle una vuelta y hay que ver, pues dependiendo de la empresa en el momento en el que se encuentre, si es una empresa más de iniciación a la exportación, no es una empresa más consolidada, las necesidades que pueda tener, pero bueno, pues ya sabéis, tenéis el contacto de Sandra, que ahora os pasaré cuando finalice el webinar, y esperamos que tanto este webinar como los demás puedan ser de vuestra utilidad. Os agradecería, por favor, que complementarais la encuesta de satisfacción y bueno, pues os emplazo a los webinars que vamos a seguir desarrollando a lo largo de estas semanas. Sandra, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Mariam, y a todos los asistentes. Yo sé que esto es un tema, bueno, que al final los temas jurídicos, hablar con carácter general, pues bueno, luego cada contrato es un mundo. Sí que es cierto que evitemos utilizar, pues bueno, los modelos que encontramos por ahí por internet, intentemos pues utilizar los mecanismos pues, que nos ofrecen diferentes instituciones o acudir también a asesores locales, que es muy importante porque, como bien has dicho, Mariam, estamos intentando evitar que luego exista cualquier tipo de problema judicial o extrajudicial. Que lo importante es intentar por lo menos hacer las cosas bien desde el primer momento y que si, bueno, luego a posteriori pues vienen cosas pues bueno que no habíamos planeado, pues bueno, eso no se puede a veces predecir, pero que hayamos intentado pues darle la mayor seguridad jurídica a nuestro contrato y a nuestra operativa. Tenéis mi correo electrónico, porque a mí ya me conocéis en cámara, y bueno, mi correo electrónico está a disposición de todos y cada uno de vosotros para cualquier duda y cualquier consulta que queráis hacernos. Y nos vemos presencialmente el 23 de noviembre. Eso es. Muy bien, perfecto, Sandra. Buen día para ti y buen día para el resto de la audiencia. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.